Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto poder estar otra vez con ustedes para poder compartir una charla, en esta oportunidad una charla muy, sumamente importante que tiene que ver con un paso de fe, un paso de decidir hacer la voluntad de Dios, de obediencia, un paso de obediencia, que es el tema del bautismo. Así que, bien, vamos sin mucho preámbulo, quiero ir a la charla. Gracias por estar del otro lado, gracias por, felicito a tus líderes y felicito a tu persona por decidirte bautizar. Es muy importante el paso que estás haciendo. Mira, te cuento yo. Me bauticé porque mucha gente se bautizaba, compañeros, amigos se bautizaban, entusiasmado con la idea del bautismo y de que había gente que se bautizaba. Quise bautizarme también. Luego estudié en un seminario y en el seminario comprendí el significado del bautismo. Cuando comprendí el verdadero significado del bautismo, me quería bautizar de vuelta. Entonces, no es la idea es que vos puedas entender el por qué. ¿Por qué te bautizas? Que no sea una simple emoción, o porque otros se bautizan, o porque te están apurando, porque te están presionando. Esto lo tenés que entender y lo tenés que asimilar y llegar a una comprensión del bautismo, ¿sí? Yo quiero compartir con vos acerca del bautismo y quiero compartir unas diapositivas eh, para que podamos entender un poquito acerca de lo que vamos a hablar. Esta es la charla que vamos a tener, ¿sí? Así que quiero compartir con vos. Lucas capítulo 3, versículo 21, es el texto. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, 4, 1 y 2, y versículo 14 y 15. Y dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Interesante la frase donde dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Así que el primer punto que quisiera compartir con vos es justamente eso, el bautismo en agua. Después de su bautismo, vemos que hubo una confirmación de su filiación, ¿no?, a través de la voz del Padre desde el cielo. El Padre hablándole a Jesús y diciéndole: este es mi Hijo amado, ¿no? Y no solo eso, no solo afirmaba de que es su Hijo, después de ese paso de fe y ese paso de obediencia, sino dijo: en él yo tengo complacencia. Lo encontramos en Mateo 3:17. Jesús fue inmediatamente guiado por el Espíritu después de esto al desierto. Fíjate que la palabra nos enseña que no fue el diablo ni fue llevado por su carne, sino fue llevado por el mismo Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Él pasó una temporada prolongada de ayuno, 40 días. Estuvo en oración y fue puesto a prueba. Pues durante este caminar de obediencia, de bautismo y de ayuno, en el que Jesús superó las tentaciones de Satanás. Y salió como poderoso, salió en el poder del Espíritu Santo, con autoridad sobre las enfermedades, sobre las aflicciones y la opresión demoníaca. Eso lo vemos a través de su ministerio, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por este proceso de obediencia. Es un escalón, es un paso de fe, es un paso de obediencia que Jesús tuvo que hacer. Bases bíblicas del bautismo en agua. Y para eso vamos a ver el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 36. Hechos,
capítulo 8, versículo 36, dice así: en el camino, al pasar por un lugar donde había agua, el oficial dijo de pronto: ahí hay agua, ahí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Interesante esta historia, lo encontrás en Hechos y podés estudiarla, podés verla un poquito más vos, ¿no? Donde él dice, nos cuenta este relato que Felipe, que era uno de los discípulos que había quedado, Jesús ya falleció, Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo. Felipe era uno de los que se habían elegido para poder atender las mesas, porque había un problema ahí de multitudes, donde todos compartían todo y tenían que compartir las mesas y había que trabajar. Entonces, junto con otros 6, Felipe fue elegido para hacer este trabajo. Pero mirá qué discípulo, lleno del Espíritu Santo. Este discípulo, dice la palabra, que él fue a predicar en Samaria. Y estando predicando en Samaria, el Espíritu Santo lo mandó a que fuera al desierto. En el desierto, él encuentra un carruaje que estaba conducido por un oficial que era etíope, venía de Etiopía, y él estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía. Entonces Felipe le preguntó si entendía eso que estaba leyendo. Entonces lo invita a subir al carruaje, y mientras Felipe le va compartiendo el Evangelio, le va compartiendo de Jesús, acerca del bautismo, él se le revela el bautismo y ve un poco de agua y le dice, ¿hay algún impedimento? Ahí hay agua. ¿Usted podría bautizarme ahora? En otras versiones dice, ¿qué impide que yo sea bautizado ahora? Y Felipe no tuvo ningún problema. Vemos que enseguida lo bautizó. El primer texto, entonces, que tenemos como una base bíblica, ¿sí? Lucas, el mismo Jesús, si tomamos las cosas de quién viene, él dice, en el capítulo 3, Jesús dice, bautícense y vuélvanse a Dios, solo así los perdonará. En el capítulo 16 de Marcos, él nos dice, el versículo 6 dice, los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Y en Mateo capítulo 3, 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas justicias. Entonces él le dejó, Juan dejó que Jesús fuera bautizado, y vemos acá a Jesús tomando la iniciativa. Estos son los textos bíblicos que tenemos vos y yo para decidir, bueno, que tenemos que bautizarnos. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. En la palabra lo encontramos. Encontramos en la palabra de Dios que debemos hacerlo. Una de las cosas importantes también que tenemos que ver en Efesios 4 nos dice, por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. El 23 y el 24 dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y de ser honestos y ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Está hablando el apóstol al libro, a la carta a los Efesios. ¿Qué encontramos en esto? Aquí encontramos algunos aspectos interesantes. Mira, al llegar a Cristo recibimos una nueva naturaleza, nos está diciendo, ¿sí? Por eso es algo que yo tengo que decidir dejar con esos hábitos que me tenían antes atado, que antes me llevaban de las narices, porque era esclavo del pecado, me dice la palabra. Yo no manejaba, no era que hacía lo que quería, no, hacía lo que el pecado me hacía hacer.
Él me tenía esclavizado, me llevaba de las narices a hacer cosas que ni quería hacerlas a veces y las hacía, y aquellas cosas que quería hacer tal vez no las podía hacer, como dice el apóstol Pablo, pero acá nos encontramos que al llegar a Cristo recibimos una nueva naturaleza, somos recreados, ¿sí? Somos recreados por Dios, y eso trae consigo una cantidad infinita de bendiciones. Cada uno de nosotros debe entender que la vieja naturaleza o el viejo hombre debe ser destruido con todas sus costumbres. ¿Por qué? Porque está viciado con la cultura del sistema. Todos venimos con una cultura, con costumbres, con hábitos que no tienen, que no se asocian, no están unidos a la cultura del reino, ¿sí? Al reino de Dios estoy hablando, ¿sí? Entonces, al bautizarnos, la vieja naturaleza es destruida y debemos mantener al viejo hombre muerto. Es algo nuestro, es una decisión que nosotros debemos tomar. Por eso el apóstol nos dice, por eso ya no vivan. No dice, ahora Dios no los va a dejar vivir. No, dice, ustedes ya no vivan. Es una orden, porque ya no son como antes, ahora tienen una nueva naturaleza. ¿Mm? Al bautizarnos, la vieja naturaleza es destruida y debemos mantener al viejo hombre muerto y vestirnos del nuevo hombre. La sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús nos limpió de pecados y en el bautismo se destruye y entierra al viejo hombre. Uno de los símbolos que hoy vamos a ver es identificación, ¿sí? Una de las palabras clave, mejor dicho, una palabra clave para el bautismo es identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo nos identificamos con Él. Y esta es una verdad que vos y yo tenemos que saber y aprender, ¿sí? Si hablamos de identificación, me vas a entender en esto, que siempre lo digo en las charlas. Un hincha de Boca no se pone la camiseta de River. Ni uno de River se pone la camiseta de Boca. ¿Por qué? Porque no lo identifica. Nosotros en LB tenemos remeras que nos ponemos y nos ponemos LB. ¿Por qué? Porque nos identificamos con nuestra casa espiritual. Lo mismo el hincha de un club, el club de sus amores, él no se pone otra camiseta que no sea el club de él. Entonces, ¿por qué? Porque se identifica con esos colores, con esa bandera, con ese cuadro, ¿sí? Por eso, en el bautismo nosotros nos identificamos con quien nos redimió y con quien nos compró con su sangre preciosa. Y todo fue por amor. El bautismo en agua es un acto de fe y obediencia. Eso lo tenés que aprender. Es un acto de fe y de obediencia en donde el creyente cumple la palabra de Jesús. Él le dijo a Juan, es decir, dejá que yo me bautice, dejá que yo venga a vos y vos bautizame, porque es necesario, tenemos que cumplir la palabra, tenemos que ser obedientes. Hay una proclama divina, una declaración formal, celestial, con respecto a mi filiación eterna. Antes era creación, pero ahora paso a ser hijo. Dios abre los cielos y exclama desde el cielo, dice que la palabra nos dice que la gente estaba ahí, escuchó cuando los cielos se abrieron, la paloma descendió sobre Jesús y él le dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Vemos que hay un cambio de condición también en el bautismo, hay un cambio de condición existencial. ¿Por qué? Porque dejo de ser una simple creación o ser parte de la creación para ser hijo, ¿sí? Paso de ser una naturaleza humana a tener una naturaleza divina, a ser un portador de gloria, a contener a Dios en mi corazón, en mi esencia, en mi ser. Estamos sentados, entre muchas cosas de estas que vimos, de esta cantidad infinita de bendiciones. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que somos templo del Espíritu Santo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos su novia, entre tantas otras cosas. Y todas estas cosas traen beneficio para vos y para mí. Y las tenemos que tomar y nos tenemos que apropiar de ellas, ¿está bien? Ahora,
Seguimos con cuáles son seguimos con las diapositivas, así vos que vas anotando, aguardame un segundito, y vemos que hay una declaración espiritual en la que vimos, después fue bautizado, ¿sí? Y hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? Entonces, lo primero que encontramos es el libro de lo que leíamos recién acerca de Felipe. Felipe, cuando llega a Samaria, dice, pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló sobre Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe los bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el Mesías, el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó. Tan asombrado estaba Simón de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Primer requisito, creer. Dice que creyeron. Y automáticamente Felipe los bautizó. Entonces, el primer requisito para vos y para mí es creer. Bautismo. ¿Qué significado tiene la palabra bautismo? La palabra bautismo viene de una palabra griega, que es bautiza, y que significa sumergir. Sumergir. Entonces, bautismo viene de una palabra griega que es bautiza, y el significado de ella es sumergir. Sumergir es meter en el agua, ¿sí? Sumergirlo en el agua. Nosotros en el catolicismo venimos por aspersión, el bautismo es por aspersión. Se salpica un poco de agua, se tiene una jarrita de agua, pero en la iglesia evangélica seguimos el texto bíblico, somos obedientes al texto bíblico y en él nos dice que bautismo es es sumergir, es meter. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que hablábamos al principio, es identificarnos con Cristo. ¿Y en qué nos vamos a identificar con Cristo? Nos vamos a identificar en su muerte y su resurrección. Fíjate cómo uno es sumergido. Fíjate en el caso, habrás visto la novela de Jesús también, donde Juan toma de espalda, él tiene las manos en el pecho y cierra los ojos y va hacia atrás. ¿Cómo se sepulta a un ser humano? No está de esta manera, no está en esta posición, no está en esta posición cuando es sepultado. Entonces, el agua viene a ser esa sepultura. El agua es cuando nos sumergimos, cuando sumergís a la persona en el agua, estás sepultando. Y ahí te estás identificando con la muerte de Jesús. Y esta es la revelación, esto es lo que te tiene que quedar a vos. Esta es tu identificación con tu maestro. Vos te estás identificando con él en su muerte y en su resurrección. En el caso de la muerte, este es el punto. En el caso de la muerte es esto, cuando vos sos sepultado acá, ¿sí? Vos sos sepultado por él en las aguas y te identificás con su muerte. Ahora, cuando salís de las aguas, te identificás con su resurrección. De muerte a vida, vieja naturaleza a una nueva criatura, ¿sí? Un viejo hombre a un nuevo hombre o una nueva mujer, depende del caso. En Romanos, en el capítulo 6, encontramos el texto bíblico que dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque en el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El 5 dice: porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Una cosa lleva a la otra.
si nos unimos a Cristo en su muerte, así nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es una cuestión de servidumbre. Como antes éramos esclavos del pecado y lo servíamos, ahora ya no más, porque fuimos destruido en las aguas del bautismo, fue destruida nuestra vieja naturaleza. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira, yo te aconsejo que vuelvas a releer este texto, que lo busques en tu Biblia, que lo leas, porque es poderosísima esta palabra. La tenés que declarar sobre tu vida. ¿Sí? Algunas recomendaciones que yo te doy. Hablamos de la parte práctica, ¿no? De que vas a ir hacia atrás, se te va a sumergir en agua, y hay gente que le tiene miedo o le tiene fobia al agua, hay gente que no se baña, no, mentira. Hay gente que tiene problemas con ir, y sobre todo hacia atrás con el tema de tragar agua, ¿no? Tiene miedo a ahogarse. Entonces, y hay gente cuando se introduce a la persona la cabeza en el agua, y traga agua. Entonces, para evitar eso, yo te invito a que practiques en esta noche a soplar con la nariz. En el momento que se te mete dentro del agua, a soplar con la nariz. Soplar. Soplar con la nariz, ¿sí? Soplar, porque el soplar, el aire que vos sueltes por la nariz, va a evitar que entre agua en tu nariz y te asuste, ¿sí? Para que no sea un momento de bendición, te asustes y tengas otras cosas que el bicho puede aprovechar. Lo otro que te quiero eh, decir es que se te va a hacer una pregunta, ¿sí? Y se te va a preguntar, hermano fulano de tal, ¿hasta cuándo va a servir al Señor? Esa va a ser la pregunta, ¿sí? Se te van a decir unas palabras, se te va a preguntar esto, tu líder seguramente va a tener unas palabras para vos, y al preguntarte esto, fulano de tal, ¿hasta cuándo va a servir al Señor? Este es un pacto, entonces ahí vos tenés que contestar hasta que el Señor venga a buscarme, ¿sí? Porque todos en algún momento vamos a partir de esta tierra, ¿sí? Entonces, más tarde, más temprano, a todos nos va a tocar. Entonces, lo que vos tenés que contestar es hasta que el Señor venga a buscarme, ¿sí? Así que inmediatamente terminado el bautismo te vas a ir, te vas a cambiar, seguramente con tu familia que van a estar con vos, y silenciosamente, sin interrumpir el resto, porque el resto se sigue bautizando, sin hacer un lío ahí atrás, te vas a cambiar y vas a poder ir a tu casa nuevamente. Y que puedas, una vez terminado el autismo, lo puedas celebrar en tu casa con tu familia, con tu líder o con quien estés allí. Podés hacer algo en tu casa si querés, claro que sí. Trae un celular listo o pedirle a tu líder que tenga un celular listo para grabar ese momento del bautismo. Va a haber una persona que te va a grabar para que vos te quedes con las grabaciones. ¿Sí? Todo esto están preparando los chicos y están ahí preparando todo, estuvimos preparando para que puedas estar bien. Creo que nada más. Te bendigo. Escucha el video, ten en cuenta estas consideraciones, recordá qué estás haciendo, que te estás identificando con quién te salvó, quién pagó un precio por vos, y nada, te bendigo, te felicito. Bien, bien, como diría un gran amigo de acá de Matanza que se partió hace poquito, muy bien campeón, muy bien campeona, te bendigo.